Desde tiempos inmemoriales, una idea ha atravesado las más diversas tradiciones espirituales, la del elegido, de aquel que fue marcado por el destino o la divinidad para una misión singular. Y una de las marcas más profundas de estos individuos a lo largo de la historia, es la soledad que llevan consigo. No es esa soledad vacía y dolorosa que conocemos, sino una soledad esencial, una distancia necesaria del fluir común de la existencia humana. ¿Por qué sucede esto? Porque esta separación toca algo fundamental sobre el despertar espiritual y el viaje de la conciencia. Es necesario dejarlo claro desde el principio: cuando hablamos de un elegido no nos referimos a alguien superior, más merecedor o especialmente bendecido por una fuerza cósmica. Sería una interpretación egoísta y limitada. Lo que está en juego aquí es alguien que ha sido llamado por la vida misma, por el universo, por la existencia, llámela como quiera, para despertar, para ver más allá de las ilusiones, para comprender lo que la mayoría nunca entenderá. Y la pregunta que surge es inevitable: ¿por qué es necesario recorrer este camino solo? ¿Por qué no pueden tener la compañía, la comodidad y la pertenencia que tantos disfrutan? ¿Qué tiene el despertar espiritual que exige este viaje solitario? La respuesta comienza con una diferencia radical en la forma en que el elegido percibe la realidad. La mayoría de las personas viven inmersas en una maraña de conceptos, creencias, condicionamientos y necesidades psicológicas. No ven el mundo como es, sino como sus mentes les dicen que debería ser. Viven en una especie de trance colectivo, una alucinación consensuada que llamamos conciencia normal. El elegido, a su vez, rompió este trance. Ya sea a través del sufrimiento, la gracia o años de práctica espiritual, no importa cómo. Lo que importa es que ahora percibe la realidad más directamente, con menos interferencia de la mente conceptual. Y esta nueva visión crea un abismo entre él y quienes aún viven en el sueño colectivo. Imagínese intentar explicar los colores a alguien que nació ciego. Puedes usar todas las palabras rojo, azul, verde, pero esa persona nunca entenderá realmente lo que describe porque carece de experiencia directa. Asimismo, la persona despierta lleva percepciones, comprensiones y experiencias que simplemente no pueden transmitirse a quienes no las han experimentado. Camina solo no por elección ni por arrogancia, sino porque no hay nadie capaz de acompañarlo plenamente en este camino. Nadie que pueda, de hecho, comprender lo que vive. Esta soledad comienza mucho antes del despertar total. En el momento en que alguien cuestiona los pilares de su cultura, su religión, su sociedad, ya está dando el primer paso para salir de la multitud. Se vuelve peligroso, impredecible, incontrolable por mecanismos comunes. La masa siente esto e instintivamente se aleja, o intenta volver a conformarte. Recuerdo a un joven criado en una estricta tradición religiosa. Cuando empezó a dudar, a hacer preguntas consideradas heréticas, me dijo: siento que me estoy muriendo. Todos los que he conocido de toda mi vida se están alejando. Mi familia me mira como si fuera un extraño. Mis amigos no saben qué más decir. Y le dije: sí, te estás muriendo. La persona que eras se está muriendo. Y esta muerte es necesaria para que te conviertas en quien estás destinado a ser. Pero no voy a mentir, es una muerte solitaria porque tienes que afrontarla solo. Esta es la primera razón por la que el elegido camina solo: está atravesando una transformación que los demás no pueden seguir. Es como la metamorfosis de una oruga en mariposa. La oruga necesita entrar sola en el capullo, nadie más puede hacerlo por ella. Y durante este proceso, ya no es oruga, pero aún no es mariposa. Estás en un espacio intermedio, un limbo de profunda soledad. Pero hay una razón aún más profunda. El elegido descubrió algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando: la ilusión del yo separado, del ego. No es una comprensión intelectual, sino una percepción directa, una verdad vivida. Vio más allá de la ficción de ser una entidad aislada, un ser confinado en un cuerpo, separado del resto de la existencia. Y una vez que se revela esa verdad, no hay vuelta atrás. Ya no es posible relacionarnos con los demás de la misma manera. La mayoría de las relaciones humanas se basan en la interacción entre dos egos: negociar, competir y cooperar. Pero si ya no te identificas con el ego, si has visto más allá de este juego, las relaciones convencionales se vuelven extremadamente difíciles. Esto no significa que el despierto se vuelva frío o indiferente. Al contrario, a menudo se vuelve más amoroso, más compasivo, más presente.
La diferencia está en la base de esta relación. No conecta de ego a ego sino desde una dimensión más profunda, desde la conciencia misma, desde lo que algunas tradiciones llaman el yo con mayúscula. Y la mayoría de la gente no sabe cómo encontrar a alguien de ese nivel. Están tan identificados con sus personalidades, sus historias, sus necesidades y miedos que solo pueden relacionarse con aquellos que juegan al mismo juego. Cuando se encuentran con alguien que ya no juega, que ha abandonado el juego sin dejar de parecer que está en él, se sienten confusos, incómodos y a veces incluso hostiles. El elegido necesita caminar solo porque opera en una dimensión diferente a la de la mayoría. Es como si cada uno viviera en un plano horizontal, mientras él descubre una dimensión vertical, una profundidad que otros ni siquiera pueden imaginar. Todavía puede moverse en el plano horizontal, hablar, trabajar, participar en la sociedad, pero su centro de gravedad está en otra parte, en esa dimensión vertical que otros no pueden ver. También está la cuestión de los valores y las prioridades. El despierto vio a través de los objetivos que impulsan a la mayoría de las personas: riqueza, estatus, seguridad, placer, realización. Reconoce que estas cosas están vacías, incapaces de ofrecer la plenitud que prometen. Esto no significa que los rechace ni que viva en la pobreza y el aislamiento, pero no se deja engañar por ellos. No está hipnotizado por la zanahoria que la sociedad pone delante de todos. Y cuando no corres detrás de lo que corren los demás, cuando no compites en la misma carrera, cuando no te mides con los mismos estándares, naturalmente te encuentras solo. Se expande más allá de las limitaciones del ego. Y es en este espacio sagrado donde se produce la verdadera transformación. El elegido no busca la soledad por aversión al mundo, sino porque reconoce que la multitud, con sus incesantes exigencias y sus ilusiones compartidas, es un peso que impide el vuelo del alma. Cada conversación vacía, cada compromiso social carente de significado, cada momento desperdiciado en distracciones colectivas es un grano de arena en el delicado mecanismo de tu viaje. No puede permitirse el lujo de perder el tiempo en aquello que no alimenta su esencia, pues sabe que el tiempo es el recurso más preciado y escaso que tiene. Esto no significa que viva en absoluto aislamiento. Todavía camina entre los hombres, todavía sonríe, todavía escucha, todavía participa cuando es necesario. Pero su presencia es como la de un viajero que, aunque está en medio de una multitud, ya está en otra parte. Sus ojos ven más allá de las apariencias, sus palabras tienen un peso que pocos entienden y sus gestos, por simples que sean, transmiten una quietud que desarma las defensas de los egos ajenos. No necesita demostrar nada, no necesita convencer a nadie, no necesita encajar. Su mera existencia es un espejo que refleja, para aquellos que están preparados, la posibilidad de una vida libre de las cadenas del condicionamiento. Y es precisamente esta libertad la que molesta. El mundo no sabe cómo tratar con quienes no se someten a sus reglas no escritas. Cuando alguien se niega a participar en el juego de la competencia, de la comparación, de la validación externa, se convierte en una amenaza silenciosa para el sistema. No porque sea agresivo o rebelde, sino porque su simple presencia expone la fragilidad de las ilusiones colectivas. La gente siente, aunque no puedan nombrarlo, que hay algo diferente en él, algo que les hace preguntarse, aunque sea por un momento, si están desperdiciando sus vidas en búsquedas vacías. Y el ego, que no tolera los cuestionamientos, reacciona con malestar, con desdén, a veces incluso con hostilidad. Pero el elegido no se ofende. Entiende que el malestar de los demás no tiene que ver con él, sino con la sombra que proyecta su luz. No busca seguidores, no quiere ser admirado, no necesita que otros validen su camino. Tu recompensa no está en los aplausos, sino en la silenciosa certeza de estar alineado con algo más grande. Y es esta certeza la que lo sostiene cuando otros lo llaman loco, frío, distante. Sabe que la verdadera locura no es buscar la libertad, sino permanecer encadenado por miedo al que pensarán los demás. Hay, sin embargo, un peligro sutil en este camino, la tentación de aislarse por orgullo, de creer que la soledad es un signo de superioridad. El verdadero elegido no se aleja por desprecio, sino por necesidad. No se considera mejor, solo diferente. Tu soledad no es un muro sino un puente hacia el interior, hacia el centro de tu ser, donde la separación se disuelve y la unidad se revela. Y es de esta unidad que nace la verdadera compasión, no la compasión sentimental que busca aliviar el sufrimiento de los demás para sentirse virtuoso, sino la compasión profunda que reconoce en los demás la misma esencia que vive dentro de uno mismo. Esta compasión no requiere palabras, no requiere grandes gestos.
Se manifiesta en la paciencia de quien sabe que cada alma tiene su propio ritmo, en la aceptación de quien comprende que no todos están preparados para despertar. El elegido no fuerza, no presiona, no condena. Simplemente lo es, y su sola presencia es una invitación silenciosa. Para algunos será un faro, para otros una espina. Pero no le preocupa el juicio de los demás, porque sabe que su misión no es ser comprendido, sino ser fiel a la verdad que arde en su interior. Y así camina. Solo pero nunca abandonado. Solitario pero nunca vacío. Cada paso es un acto de devoción, cada respiro una oración silenciosa. No sabe a dónde va porque no sigue un mapa, sino una estrella interior. E incluso si nadie más ve su camino, incluso si el mundo sigue girando con indiferencia, él sabe que su viaje es necesario, no solo para él sino para todos. Porque cada alma que despierta es una grieta en la ilusión colectiva, una semilla de luz plantada en la oscuridad. Y así el elegido cumple su destino, no con estrépito sino con quietud, no con imposición, sino con ejemplo, no con palabras sino con el simple hecho de existir. Él es la prueba viviente de que otra forma de vida es posible y que, tal vez, esa sea la mayor revolución de todas. Y es en este silencio que la verdad se revela, no como un concepto lejano, sino como una respiración profunda, un pulso que recorre cada célula de tu ser. El elegido no se aísla por desdén, sino porque la inmensidad que vive en él no cabe en pequeñas conversaciones, gestos automáticos, intercambios vacíos que el mundo llama conexión. No huye, trasciende. Y en esta trascendencia descubre que la soledad no es ausencia, sino la forma más pura de presencia, la presencia de sí mismo, finalmente íntegro, finalmente libre de las máscaras que el mundo impuso y las que él mismo creó. Pero ten cuidado. La mente es astuta. Le encanta disfrazarse de sabiduría, vestirse con el ropaje de la iluminación para justificar sus heridas no curadas. ¿Cuántos se esconden detrás de palabras como despertar o camino espiritual para evitar el espejo de su propia sombra? ¿Cuántas personas usan la soledad como escudo, como excusa para nunca correr riesgos, nunca exponerse, nunca amar de verdad? La verdadera elección no es un refugio, es un llamado. Y un llamado requiere coraje, no consuelo. Exige entrega, no control. Exige que mires hacia adentro y te preguntes sin piedad, ¿estoy solo porque soy demasiado fuerte para las ilusiones del mundo o porque soy demasiado débil para afrontarlas? La respuesta no está en las palabras que te dices a ti mismo, sino en la forma en que vives. Si hay amargura en su aislamiento, si hay resentimiento, si existe la necesidad constante de demostrar que usted tiene razón y que los demás están equivocados, entonces todavía no ha llegado a ese punto. Porque el despertar no es una medalla, es una disolución. No es un premio, sino un despojo. El elegido no se siente superior, se siente agradecido. Agradecido por el dolor que lo moldeó, por la soledad que lo esculpió, por las caídas que le enseñaron a levantarse. No se queja de la incomprensión ajena, porque sabe que la luz no necesita aplausos para brillar. Ella simplemente lo es. Y ahí reside el milagro, cuanto más te adentras en la soledad, más te das cuenta de que nunca has estado solo. Cada paso solitario va acompañado del viento, las estrellas, el silencio que todo contiene. Descubres que la separación es una ilusión, que el yo que se siente aislado es solo una ola en el océano infinito del ser. El elegido camina solo, sí, pero cada huella es un eco de todos los que han caminado antes, de todos los que caminan ahora, de todos los que están por venir. Es único pero no especial. Es singular pero no separado. Porque al final, el camino espiritual no se trata de sobresalir, sino de disolverse. No se trata de ser diferente, sino de reconocer que la diferencia es solo una ilusión de la mente. El elegido no busca ser visto, él busca ver. Y cuando la ve se da cuenta de que lo que él llamaba soledad era, en realidad, la comunión más profunda con todo lo que existe. Que lo que él llamaba abandono era en realidad la mano invisible del universo guiándolo a casa. Que lo que él llamaba vacío era, en realidad, el espacio sagrado donde por fin podía respirar la vida. Entonces él sigue. No porque tengas respuestas, sino porque dejaste de buscarlas. No porque llegó, sino porque dejó de creer que había un lugar al que llegar. Camina, no como un peregrino en busca de un destino, sino como el camino mismo, vivo, palpitante, infinito. Y en este viaje descubre que la soledad no era una prisión, sino la llave que abrió todas las puertas. Ese silencio no era un vacío,
sino el útero donde nace la verdad. Esa oscuridad no era la ausencia de luz, sino el suelo fértil donde finalmente brota la luz. Y así solo y completo avanza. No contra el mundo, sino a través de él. No por encima de los demás, sino con ellos, incluso cuando no te vean. Porque el verdadero despertar no consiste en alejarse, sino en volverse tan vasto que no quede ningún lugar a donde ir. Se trata de reconocer que la soledad y la comunión son dos caras de una misma moneda. Que el aislamiento y la unidad son el mismo movimiento. Que el elegido no es el que destaca, sino el que perdido lo encuentra todo.